Este paquete 2,64. Las 12. En esto eres feliz. Sí, 12 cervezas, 2,60 €. Sale barato ser alcohólico. Hola amigos, un día más por tierras españolas, en esta ocasión recorriendo la ciudad de Barcelona. Y hoy, en un intento de continuarme empapando de la cultura popular, recuperaremos una bella tradición de este canal. Oh sí, amigos míos, hoy visitaremos un supermercado. Y para este video no me encuentro solo, solitario de a solapa, sino que vengo con dos guías maestros, dos guías locales que nos serán de una amplia utilidad. Me encuentro aquí con Auronplay y con Wismichu. Estoy congelado. Estoy totalmente congelado. Hace mucho frío, ¿eh? Hace mucho frío. Yo opté por usar pantalones rotos, no sé por qué. ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos para iniciar con este tour supermercadono? Vamos allá. Jamás pensé que grabaría un vídeo en el Mercadonio. Pues vamos a ello, amigos míos. Aquel supermercado español nos espera. Vamos A darle. Comenzamos con este tour supermercadóneo. Y Auron ya aquí está investigando unos datos crudos. Resulta que esta cadena de supermercados es muy grande. ¿El dato específico cuál es? Mercadona cuenta con 1.620 supermercados en toda España. Esto ya está comenzando bastante interesante, al menos para mí que vengo de América Latina. Resulta que aquí tú rentas los carritos de supermercado. Tienes que dejar dinerito para poder usar un carrito de supermercado. Y funciona de esta manera. Llegas aquí, están los carritos encadenados. Es como, hostia, yo solamente quiero hacer mis compras. Y te dice aquí, puedes dejar 2 €, 1 € o 50 centavos. Esto como una especie de garantía de que no vas a agarrarlo y te lo vas a llevar a tu casa. Lo vas a utilizar para criar a un conejo ahí. ¿Dirías que se puede criar a un conejo en un carrito de supermercado? Incluso a un bebé. Incluso un bebé. Ahí caben 3 bebés tranquilamente. Son grandes, ¿eh? Entonces, insertas tu euro. ¡Boom! Tenemos nuestro carrito, nuestra casa de conejos, casa de bebés. Vamos para adentro. Pues primeras apariencias del supermercado. Esto se ve bastante normal. Diría que no estamos en un horario realmente muy ocupado. Todo se ve bastante ordenado, bastante limpio. Esto de aquí ya comienza a llamar mi atención. Miren qué locura. Te venden el huevo normal, te venden el huevo ya cocido. O sea, el huevo cocido es el huevo duro. Sí, huevo duro. ¿Te venden el huevo duro? Eso está muy interesante. Te venden huevo de codorniz y miren esto. Huevos súper grandes. Pues sí están grandes, ¿eh? Están de tamaño, vaya... Están grandotes. De hombre valiente, de hombre valiente. Eso también está interesante, miren. Salchichas con leche. Los muchachos no saben a qué se refiere eso, pero... Sinceramente no lo he probado nunca. Estamos ahora en la sección de frituras. Que, si hay diferencia aquí, si hay variaciones. Miren esto, los chetos pandilla. Están increíbles. Que son de quesito. Miren estos otros. Los chetos pelotazos futebola. Son chetos con forma de balón de fútbol. ¿Y qué serán? ¿De queso? ¿Picantes? Creo que esto es de queso también. Queso. Pero es un queso diferente al otro. Tenemos Doritos Tex-Mex. Tex-Mex pues viene siendo como la receta mexicana, ¿no? Y esto está bien cool, miren, rufles con sabor a jamón. Eso es un hecho, ¿eh? Aquí en España se come muchísimo el jamón. Sí, ¿no? Muchísimo. Es patrimonio el jamón. Por supuesto que tienen sus papas sabor a jamón. Chequen este maquinón. No es la primera vez que lo veo, por supuesto, pero siempre que me encuentro con uno es una sorpresa agradable. Es una máquina que te hace un jugo natural de naranja al momento. No se puede más fresco que esto. ¿Cómo funciona, Wismi? No lo tengo ni idea. No tengo ni puta idea, tío. Mira para arriba. Pones tu botellita ahí Bueno, bueno. y le das, ¿no? Miren eso. What? Qué bueno. Oye, buenísimo. Puto futuro, ¿eh? Este es el futuro. Ay, qué maravilla. Quiero una de estas para casa, tío. Sí. Madre mía. Lo has servido muy bien, Lo hizo muy bien, lo hizo Es muy un bien. exprimidor profesional. En cuestión de sodas, de refrescos, de gaseosas, al igual que en la mayoría de los países, podemos ver que Coca-Cola es la marca ganadora. Pepsi, hay variedad, claro que sí, pero de Coca, chequen esto. Tenemos la Coca-Cola normal, ¿no? La original, la de todos lados. Después tenemos Coca-Cola sin cafeína. Tenemos la Coca-Cola cero, sin azúcar. Tenemos la Coca-Cola cero azúcar y cero cafeína. Tenemos la Coca-Cola Light, sin cafeína. Oye, vaya variedad que Vaya hay. tela, Vaya tela. Para que no haya pretexto.
pretextos para que te las zambutas sin pena. Sí, sí, sí. Y podemos observar también que la Fanta tiene muchas variantes. Miren, tenemos la Fanta de naranja, la normal. Después tenemos la Fanta de limón. En adición a ello, también existe la Fanta cero, sin azúcar. Y por supuesto también esta opción en naranja. A un costado de los refrescos tenemos las cervezas. Que ópale, déjenme decirles, hay una tremenda variedad. Me comentan aquí los muchachos que la más barata, la más común consumir cuando eres un estudiante, es esta de aquí que se llama Steinburg. Que chequen esto, cada lata cuesta 22 céntimos de euro. Wow, eso vienen siendo como... Para mí que soy mexicano son 5 pesos mexicanos. Es un ofertonzazo para una chela. Este paquete 2,64. Si compras las 12. Las 12. ¡Wow! Con esto eres feliz. Sí, 12 cervezas, 2,60 euros. Ese es un súper ofertón, ¿eh? El que no se emborracha es porque no quiere, es porque no le apetece. Sale barato. Sale barato. Sale barato ser alcohólico. Auron comentaba hace rato que el alcohol es muy barato en España, ¿no? Si es de marca blanca, Exacto. como puede ser Hacendado, es bastante barato. Puede ser barato. Petarte una borrachera, ¿usted el bien del petarte o no? Está perfecto. Ok. Pegarte una borrachera. Petarte una borrachera puede ser muy accesible. Y en efecto, lo estamos comprobando. Chequen esto. 1 litro de whisky por 5 euros. 4,29 por 1 litro entero de vodka. 4,19 por 1 litro de ginebra. Y el vermut de esta marca Parati cuesta 2 euros. El vino es sumamente barato. Miren, 1,65, 1,35 toda la botella. Cereales, me da mucha curiosidad ver si nos encontramos con una variante, con alguna diferencia por aquí. La que más está llamando mi atención es la de los Choco Crispies. Miren, los Choco Crispies aquí tienen de mascota a un chango, a un mono, a un simio. Esto me llama mucho la atención, pues, al menos en México, yo imagino que en muchos países, la mascota de los Choco Crispies es un elefante, es el elefante Melvin. ¿Elefante? ¿Qué dices? El elefante Melvin. Podría decir que los más populares en este país. Sí, yo diría que son los Chocapic. El Chocapic es popular. Diría el que más. De hecho, este me está dando un poquito de nostalgia, pues cuando era niño lo vendían muchísimo en México, el Chocapic. No sé qué pasó, tal vez la gente no supo apreciar su arte y ya no lo venden, ya no lo llevan. Yo siempre desayunaba eso, tío. Chocapic. Sí. Siempre eran mis favoritos. Y los más populares de Hacendado son estos, que son muy vendidos, pero muchísimo. Rellenos de leche. Está muy rico, de verdad, ¿eh? Me lo voy a llevar, me da mucha curiosidad. Y estoy viendo que el gallo de cornflakes es vaya que muy aburrido, ¿eh? Es muy lineal La esto. boca que tiene. La boca. No, es que mira, les voy a enseñar el de allá, la mascota, para que flipen un poco. o algo. Sí, es muy divertido, es muy... Miren, esta es la mascota de los cornflakes, de hecho se llama Cornelio. Ah, tiene cara más simpático, esto Sí, es una ¿no? mierda, ¿no? Cornelio. Es como más modernista Cornflakes, ese, ¿no? Cornelio. Sí. No me gusta. Entiendo. Nos encontramos también los productos de primera necesidad de higiene, que este es un dato interesante. En España, los productos que son para mujer de este tipo suelen tener un pequeño impuesto con un porcentaje mayor, entonces resultan más caros. Esto significa que comprar un rastrillo, una navaja de afeitar para hombre es más barato que una para mujer. Comprar algo como tampones, como toallas sanitarias, llega a ser un poquito más costoso. Y en efecto, miren, esta es la navaja de afeitar, 3 navajas para hombre, 5.95, y la mismita, 3 navajas, misma marca, igualita para mujer, 6.95. ¿Qué tal, Interesante. Dato perturbador, Vaya dato perturbador. Feo, tío, es feo. Y ven que estamos hablando mucho de la marca Hacendado de Mercadona. Resulta que también tiene su línea de productos de higiene que se llama Deli Plus. Y lo que hacen es que muchas veces imitan las mismas fragancias o similares por un precio mucho mejor. Miren, este es el Axe clásico, el Dark Temptation, que es como medio de chocolate, El ¿no? de Algo chocolate así. de toda la Ajá. vida. 3,60 euros. Y el Deli Plus, 1,30 euros. ¿Olerán a lo mismo? Oh, huele igualito. Huele bien, Sí, huele muy bien. Huele muy bien este. Oye, Deli Plus, creo que me voy a llevar este. Está bueno. Y para finalizar, a la hora de pagar, tú empacas tus propias cosas en una bolsita y la bolsa de plástico que adquieres tiene un costo adicional. Es realmente un costo simbólico, cuesta 2 céntimos de euro. Eso es muy, muy barato. Entonces, vaya, pagas tu bolsita, agarras tus cositas, te vas. Y por supuesto no podemos irnos sin recuperar nuestro euro.
Uy, ¿qué tal? De vuelta a su dueño. Aaron estaba preocupado que lo iba a perder. Hombre, yo con esto, Sí. cuidado, Una viejita se llevó nuestro carrito, estuvo por darle sus puñetazos, así de... Hombre. Es mi euro. es mi Yo euro. con este euro me iría aquí a puñetazos tranquilamente. Y bueno, amigos míos, así es como concluimos con este video, con este tour por un supermercado en tierras españolas. ¿Qué tal? Estuvo divertido, ¿eh? Ha estado muy bien, ¿eh? Aprendimos cosas nuevas, aprendimos... yo aprendí bastante y creo que con estos muchachos estuvo bastante ameno. En caso de que no conozcan sus canales, de que no estén suscritos a sus canales, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Unos enlaces nada más le pican. Wismichu, así como se escucha. Hello. Auronplay por aquí. Chequen sus canales porque también estuvimos haciendo videos para ellos que también están igual de cool, igual de chidos. Así que altamente recomendable. Van ahí, se suscriben, llenan de likes, dan mucho amor, mucha chidez. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que ha recuperado su inversión de €1.